Entonces, se llama. Entonces, después es muy importante que el oficial haga ese croquis, muy importante. A veces lo que pasa es que a veces interviene policía científica, entonces, bueno, ellos van a aportar fotografía, van a determinar, por ejemplo, si hay huella de frenar, que la longitud, ¿no? Eh, y elementos más. Otros informes, por ejemplo, es informe de visus. Es un informe, por ejemplo, cuando después del accidente se llevan los vehículos a la comisaría, generalmente, y bueno, y un oficial de accidentología hace un detalle de los daños de los vehículos, es decir, si el daño los tiene en la parte delantera, muy importante, todos los daños del vehículo detallados, y a veces se pide la parte de, se aportan fotografías de, eh, de los citados vehículos. A ver si la policía solo interviene en caso de que haya fallecido o puede... Eh, a veces, no necesariamente si hay fallecidos, porque pasó a veces que intervino porque a un vecino llamó a la policía. Hubo una denuncia de la policía, un accidente y bueno, intervino. Pero generalmente interviene cuando hay lesiones o el accidente es muy grave. Otros informes son, por ejemplo, que estamos hablando, los informes médicos se adjuntan. Después puede haber una pericia médica también, o un informe, si la persona fallece, un informe de autopsia, que es muy importante porque va a determinar las lesiones que tuvo la persona, ¿no? Y si, eh, y la causa de muerte. Eso es muy importante, por ejemplo, para determinar si, por ejemplo, si fue un motociclista, ¿no? El fallecido, bueno, si en el momento del accidente usaba casco o no, por ejemplo, eso se va a ver si tuvo alguna lesión en la cabeza, o si tuvo, por ejemplo, fractura de clavícula, o por ejemplo, lesiones si es un conductor, ¿no? A un accidente, ¿no? De frente, ¿no? Haya impactado contra el volante, lo que generalmente ocurre es que se fracture las costillas, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a las lesiones, se va a poder determinar si usó carga de seguridad o no, o, o también un accidente, vamos a ver, frontopeatonal, es decir, que un auto arrolla a una persona, bueno, a la velocidad que vistió o no. Entonces, si el fiscal, en este caso, tiene alguna duda de cómo fue el accidente, va a pedir una pericia accidentológica, como ya dijimos al principio, para determinar dos cosas. La primera, para determinar cómo fue el accidente, entonces, y segundo, ¿cómo va a ser esto? El perito, ¿cómo va a determinar el accidente? Va a tener que vincular, interrelacionar, ¿no? Todos los elementos de prueba que hemos visto antes para poder hacer una reconstrucción del accidente. Entonces va a decir, bueno, el oficial puso esto. El informe de visu dice que los daños están en la parte delantera. El informe médico dice que las personas sufrieron tales lesiones. Bueno, entonces le hace una reconstrucción del accidente y va a determinar así cómo fue el accidente, ¿no? En sí. Acá va a intervenir, a veces interviene el perito de parte, básicamente. ¿No? Porque a veces una de las partes dice, no, yo pongo un perito. Y acá vamos a diferenciar qué diferencia hay entre perito oficial, ¿no? El perito oficial se dice porque es un perito que depende de un ente oficial, no solamente que sea del Poder Judicial, sino que puede intervenir peritos de
gendarmería, policía científica, un ente oficial del Estado y el perito de parte. El perito de parte, la característica que tiene es que no trabaja en un ente oficial, ¿no? Y que es propuesto, justamente que lo dice, por las partes. La función principal que tiene la gran diferencia entre el perito oficial y el perito de parte es que el perito oficial tiene que hacer la pericia con los elementos aportados en autos, es decir, con los elementos que le suministró el fiscal. Y no puede salir de ahí, no puede decir voy a buscar, por mi cuenta voy a buscar elementos de prueba porque a mí me falta algún elemento para poder encajar, pero hay elementos que me faltan. Porque si no se estaría excediendo en sus funciones. Por ejemplo, puede salir del expediente, por ejemplo, y se lo piden, ¿no? Por ejemplo, ir al lugar de los hechos, hacer una inspección, o realizar una inspección de los vehículos, por ejemplo. Eso sí se lo piden, dado que una de las grandes diferencias, vamos a ver, que tiene la pericia es que el perito no dice lo que él quiere, sino que él responde las preguntas que son solicitadas por las partes, ya sea pues el fiscal o los abogados de las más partes. Y él no puede excederse en eso, tiene que contestar los puntos que proponen las partes. Mientras que el perito de parte no. Una de las funciones que tiene es poder salir del expediente y ir a buscar los elementos de pruebas que va faltando para romper. Imagínense que usted tiene un montón de elementos, es como un rompecabezas, ¿no? Y que usted tiene que empezar a poner las fichas en su lugar. Lo primero que tiene que hacer el perito de parte es determinar cuáles son los, eh, los elementos de prueba que son importantes y los que no son importantes. A veces elementos de prueba que son de otro accidente, por ejemplo, sobre una huella de frenada en la cinta asfáltica y que no pertenece a ese accidente. Eso yo no puedo considerar esa huella de frenada como el accidente. O por ejemplo, en el lugar del accidente hay un pozo muy grande que ha pasado, ¿no? Y bueno, y yo quiero considerar que se considere el pozo, ¿no? Porque el pozo produjo, por ejemplo, que la rueda se chantee, es decir, que pierda el aire que está adentro, ¿no? Y que el vehículo sea inmaniobrable y bueno, se produjo el accidente. Bueno, la culpa es del pozo, de la vía, es decir. Entonces, bueno, yo quiero demostrar esto, entonces, bueno, voy y busco ese elemento de prueba. Eso, entonces, lo que va a hacer el perito de parte va a salir del expediente y va a aportarle al perito oficial los elementos de prueba para que éste pueda realizar una pericia técnica completa y no solamente parcial, parcial en el sentido de que tenga algunas lagunas o algunas cosas que no se puedan determinar. Después, lo que va a hacer el perito de parte es determinar con el perito oficial el por qué ocurrió el accidente, es decir, cuál fue el causal del accidente. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo en las fichitas del dominó, ¿no? Cuando ustedes las ponen así en paralelo, y tiro una y se van cayendo, bueno, yo tengo que sacar una y las fichitas no se caen más. A eso vamos a llamar el causal del accidente, es decir, cuál fue la ficha, cuál fue la causa. Y si yo saco, el accidente no se produce. Eso es muy importante.
Eso hay varios métodos que se usan en cientología. Uno de los métodos es la teoría de riesgo, es decir, yo asumo un riesgo, ¿no? Por ejemplo, ir alcoholizado, ¿no? O pasar un semáforo rojo, que yo sé que puedo generar un accidente, yo lo asumo y bueno, si yo no puedo controlar ese riesgo, se produce el accidente. Por eso, la primera teoría esta, y en realidad la pericia, si uno se busca, es determinar las responsabilidades que tuvieron cada uno de los agentes en el accidente. Por eso es muy importante tener las pericias penales, ¿no? Porque va a determinar eso. Si bien después vamos nosotros hacemos, por ejemplo, la mayoría son civiles, pero si yo ya tengo la premisa que me salió la causa penal, que el responsable del accidente es mi cliente, yo después no puedo reclamar los daños. ¿Entienden? Que a mí me dice ya que la pericia se produjo porque un cliente iba en contramano a alta velocidad, yo después no puedo reclamar la Entonces es muy importante las pericias dentro de los penales. Después tenemos en el fuero civil, ¿no? En el fuero civil es lo que nosotros vamos a buscar con las pericias, es, en realidad, como yo digo, son tres partes. Básicamente en el fuero civil penal se van a buscar responsabilidades. En el fuero civil lo que vamos a buscar nosotros es la reparación del daño. Entonces, las pericias tienen que tener tres partes, yo le digo básicamente. La primera parte que tiene que tener una pericia es determinar es la mecánica del accidente, es decir, que la mecánica, cómo fue el accidente, decirlo después, bueno, el accidente ocurrió de tal manera. A diferencia por ejemplo, eso ya me lo puede decir, por ejemplo, un testigo me va a poder decir, bueno, el accidente ocurrió de tal forma. La diferencia con el testigo, a veces se confunde, ¿no? A veces esto pasa más en los juicios orales, ¿no? Que dice, bueno, el perito como testigo. Básicamente se diferencia del testigo, porque el testigo lo que me va a narrar los hechos a través de lo que haya percibido, ¿no? Con sus sentidos, ya sea la vista, el oído, ¿no? El escuchar, el golpe, mientras que el perito me va a decir a través de elementos científicos, va a tener un fundamento científico, que algo que lo avala, él va a decir, no, el accidente ocurrió de tal forma, porque los daños de los vehículos se rompieron acá, acá, acá y acá, la geometría es así, la posición final de los vehículos quedaron en tal lugar, tal otro, entonces la producción de los vehículos, lo más factible que se ha producido de tal forma. Eso básicamente es lo que gran diferencia entre un testigo y un perito. Yo lo que recomiendo es que ustedes, por el momento de hacer los puntos periciales, como decía antes, que le pidan al perito que haga un croquis de esa mecánica, un secuencial, que también me va a decir a mí, por ejemplo, las velocidades, ¿no? Eso, o quién fue el agente activo o pasivo, eso va a depender del de la estrategia, como dijimos al principio, de lo que quiero yo demostrar al juez. Yo quiero demostrar, por ejemplo, que el otro vehículo venía a alta velocidad. Entonces le pido al perito que me diga que me diga, bueno, establezca la velocidad del vehículo demandado en el momento del accidente. O yo quiero demostrar, no sé, que el otro iba en circulación en contramano. Bueno, entonces la pregunta sería, bueno, informe el perito cuál de los vehículos, las trayectorias pre-impacto,
Entonces el perito va a decir, bueno, de acuerdo a la trayectoria de impacto era tal, el vehículo tal iba en contramano. Después diría, el vehículo va en contramano. Por eso es muy importante que el abogado al principio establezca que quiere demostrar, ¿no? En la pericia. En la pericia y como si también todos en el programa. Porque a veces lo que pasa es que se cree que, bueno, que la pericia es algo particular. En realidad no es así. La pericia tiene un contexto que se llama la prueba, ¿no? Que la prueba son varios elementos, como dijimos al principio. Y una de ellas es la prueba pericial. Entonces, bueno, con esta prueba quiero demostrar tal cosa, ¿no? Demostrar la velocidad, demostrar la trayectoria. Después en el corte vamos a ver ejemplos de esto. Después es muy importante en pericias que esté el tema del que si los hechos narrados, la veracidad de los hechos emitidos en la demanda o en la constitución de demanda, es muy importante eso. Porque a veces lo que pasa es que digo, bueno, quiero que demostrar al juez que los dichos emitidos en la demanda fueron verdad o no. Entonces después tienen que ver otro, también sirven las pericias, eso lo van a hacer ustedes con los distintos tipos de los puntos periciales, ¿no? Después, si los daños materiales fueron producto del accidente. Entonces las pericias lo que van a decir ahí, bueno, si a veces lo que pasa es que el choque fue adelante, ¿no? Y digan, no, también ya que está, los daños que tengo en la parte de atrás, ¿no? Ya que también tengo problemas mecánicos, bueno, lo pongo todo en juicio. Y no es así, entonces tienen que demostrar que los daños fueron consecuencia del accidente. A veces lo que pasa es que hay daños primarios y secundarios, ¿no? Que decimos nosotros. Es decir, daños que propiamente del accidente, es decir, porque el otro día acá y lo chocaron, que se va en el lateral derecho, ¿no? Los daños, pero a veces este auto va a ser desplazado y va a chocar con un árbol que había acá. Entonces, los daños en el árbol, si bien está en el lado izquierdo, también no fueron producto del accidente. Entonces ustedes dicen, sí, si bien fue el impacto en el lado derecho, pero en el lado izquierdo también se produjo daños. Entonces tiene que estar vinculado con el accidente. Lo mismo ocurre con las lesiones, ¿no? Por ejemplo, el informe de pericia médica, ¿no? Me va a decir, bueno, el grado de lesiones que tuvo la persona, ¿no? Y el grado de incapacidad, ¿no? Pero esas lesiones las tengo que vincular con el accidente, pues si no, la parte demandada va a decir, no, esas lesiones o esos daños materiales eran preexistentes al accidente, es decir, eran anteriores. Entonces, entonces yo no sé, no te lo tengo que pagar. Entonces usted tiene que vincular. Eso es muy importante, que fue ese punto de la pericia. Y después viene en sí el daño en la reparación económica. Como dijimos al principio, que es el juicio civil, que es reparación del daño. Es decir, que el perito diga, sí, está bien, los presupuestos apuntados en la demanda, ¿no? Puestos en la demanda, resultan ser coherentes con, con el accidente, ¿no? Tanto los puestos de mano de obra, los puestos de chapa y pintura, los impuestos sean coherentes. Como si también la devaluación bienal, es decir, ese vehículo, una vez eh, reparado, ¿no? No va a valer lo mismo en el mercado usado. Ese vehículo va a tener una disminución en su valor de reventa.
Entonces, bueno, el perito tiene que establecerlo, ¿ves? Tiene que pedirlo, que establezca un valor de merma, ¿no? Del rodado. Como si también el perito que determine, ¿no? Si el tiempo que va a asumir las reparaciones, ¿no? Porque su cliente no va a poder disponer de su vehículo, entonces va a tener que moverse en remis, un transporte público, y bueno, y eso le genera a él un gasto. Eh, entonces, pericias mecánicas, pero también en juicio vamos a ver que, como dijimos al principio, vamos a intervenir cuatro tipos de peritos, ¿no? Va a tener un perito accidentológico, va a haber un perito médico, un perito psicólogo y un perito contador, ¿no? Y además elementos de prueba. Cada uno va a poder demostrarle algo que de acuerdo a su estrategia. Por eso es muy importante que el abogado fije una estrategia al comenzar el juicio. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cuáles eran los tipos de perito, Marcelo? Claro, si el tránsito va a intervenir generalmente, eso depende de lo que usted quiera demostrar, ¿no? Entonces, generalmente van a intervenir cuatro. Un perito mecánico que va a determinar cómo fue el accidente, el perito médico que va a determinar las lesiones, ¿no? Y el grado de incapacidad que va a tener la persona producto del accidente, un perito psicológico que se va a determinar las lesiones físicas, va a determinar lesiones físicas, estas psicológicas, ¿no? Y si la persona luego necesita un tratamiento psicológico, ¿no? El cual va a determinar la duración, ¿no? Qué elementos va, eh, el costo que va a tener, ¿no? La reparación esa, eso lo va a tener un perito. Y después generalmente se pone un perito eh, contador, ¿no? Para determinar la parte de si el demandado tenía seguro, si tenía pago, el tema de la cobertura. Eso aparece cuando accidentes muy grandes, ¿no? Hay muchas víctimas. Y bueno, por ejemplo, usted dice que la póliza cubre hasta 3 millones de pesos, ¿no? Y bueno, y el monto supera eso, bueno, ahí hay un tema, entonces bueno, se busca un perito contador. Pero básicamente igual que los otro tipo de pruebas, ¿no? Como dijimos al principio, fotografía, militar, ¿no? Entonces usted tiene que ver, bueno, ¿qué quiero demostrar? Que haya si hubo un daño psíquico, bueno, con el perito, psicológico. Si yo quiero demostrar cómo fue el accidente y vincularlo, ¿no? El perito mecánico. Eso. El trabajo es interdisciplinario, en realidad. No es solamente de una especialidad en sí, ¿no? Este, eh, otro tema que yo digo porque vamos a cambiar de tema, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema de la fotografía, que dijimos que íbamos a hablar, que es un tema muy importante. A ver si podemos compartir la pantalla. A ver, esperen un minuto. No sé por qué me salió pantalla completa acá. Un segundo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si me quieren hacer una pregunta. Avísame si podés Sí, compartir la pantalla, cualquier cosa, sí, ¿no? sí, 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 sí.
Bueno, ¿ahí lo ven? ¿Ahí se ve? Ahí, Ya no. Ahí sí, ahí se ve. Ahí se ve perfecto. sí, ahí sí se ve. Ahí se ve. Bueno, este es un instructivo que realicé, que se lo voy a pasar después, ¿no? Que es un instructivo de cómo sacar fotografías a vehículos siniestrados, ¿no? Esto es para que ustedes el día de mañana, ¿no? Lo que tienen que, lo que yo recomiendo es que ya tengan impreso, ¿no? Una hoja donde digan, bueno, qué documentación van a pedir la compañía de seguro, que dijimos antes, ¿no? Eh, eh, documentos de las personas, informes, ¿no? El presupuesto de reparaciones, ¿no? Y adjunten esto, un pequeño instructivo de cómo debe sacar el cliente las fotografías, para decir, bueno, traiga la fotografía, pero quiero que veas. Yo lo que recomiendo es saquen más fotografías, pídanle a su cliente que saquen muchas más fotografías y después ustedes las eligen de acuerdo a su estrategia, ¿no? Que quieren demostrar. Por ejemplo, ¿no? Acá ven la segunda hoja. Sí, sí se ve. Bueno, entonces, es muy importante que al menos una de las fotografías se debe visualizar el dominio, marca y modelo del vehículo. ¿Entienden? Es decir, esto se obtiene con una fotografía de atrás del vehículo. Por ejemplo, acá se ve, ¿no? Aunque no haya daño, digamos, lo más aconsejable es que se saque así, ¿entiendes? Es que saquen las cuatro vistas, ¿no? Y pues es habitualmente, porque habitualmente lo que ocurre que la persona me saca fotos, vamos a ver en otro ejemplo, que me saca fotos en el daño, pero no se ve en el contexto donde está. ¿Entienden? Entonces, lo aconsejable es que saquen fotos a los cuatro lados, luego una que se vea el daño, como acá, y otra particularidad. Este para el caso de las motos. Las motos pasa exactamente lo mismo. Se sacan cuatro fotos, luego se saca una donde está el daño y una en particularidad, ¿no? Si quiere está el daño acá en la palanca, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Se vio perfecto ese. Que ¿se escucha bien? Sí, escuchar sí se escucha, pero no, ahora no hay. Sí, sí, sí. Pero estoy buscando. PowerPoint se me perdió. Creo que sí. Estoy buscando el PowerPoint. Ahora un segundito. Ahí se ve. ¿Se ve bien ahí? No, ahí no, no se ve todavía. Ahí. Ahí va a empezar. Ahí sí Sí. apareció. Bueno. Yo le mandé el otro porque es el instructivo, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más amplio el tema de fotografía. Esto se llama fotografía forense
¿no? Es una, la idea no es dar una charla, ¿no?, sobre fotografía, sino para que ustedes vean, ¿no?, vean una generalidad del tema, ¿no? Cualquier pregunta me la hacen, no hay ningún problema. Si arranca. Ahí está. ¿Cómo fotografiar los vehículos? Estos son errores comunes, como yo le dije antes, ¿no?, que sacan el daño, ¿no? Por ejemplo, es la puerta, ¿no? Pero no está fuera de contexto, no me dice qué vehículo es, no se ve la patente, no se ve qué modelo del auto, ¿no? O por ejemplo, son fotos, ¿no?, casos reales, donde aportan fotocopias que de muy mala definición, ¿no?, que también se ven en la fotografía de la moto así parcial, no total, ¿no?, y borrosas, muy común. Por eso yo lo que aconsejo para que ocurra este tipo de cosas es que usted, cuando venga un cliente, ¿no?, y le traigan las fotografías, ¿no?, que las fotografías se las guarde, las originales las guarden ustedes, igual que el resto de documentación. Y ustedes me presenten tanto en la compañía de seguro como en el expediente una copia de eso. Porque a veces me ha pasado eh, que eso es más como pedito de parte, y digo, bueno, a mí la documental, ¿qué presentaje? No, me dicen, lo que pasa es que cuando hubo una consideración, extrajudicialmente, yo le entregué toda la documentación original a la compañía de seguro, que después mi cliente vendió la moto, ¿no? Y bueno, no tengo fotos, no tengo presupuesto de reparación, no tengo nada, me dice. O a veces pasa esto, que se quedan con fotos de muy mala calidad. Entonces, es importante que ustedes se queden con los elementos de prueba. Es muy importante que guarden y que den copia, que luego es fundamental, vamos a ver, para la pericia. Si no me entienden algo, me dicen, no hay problema. Lo más aconsejable, como yo le dije recién, es sacar fotos de los 4 costados. Acá tenemos, que dije, de acá, de acá, de acá, de acá. Pero hay otro método que son de los 8 puntos, ¿no?, que es, aparte de los 4, las diagonales. Acá tengo algunos, ¿no?, porque a veces lo que uno queremos ver son los daños y a veces queremos ver los no daños. Por ejemplo, acá está la parte trasera, como dije recién, está la parte trasera para ver la chapa patente, el modelo, la marca, la parte frontal, ¿no?, esta es la esquina. Yo le puse 6, que serían de los 8. Por ejemplo, acá tengo cómo se debe fotografiar. Por ejemplo, yo tengo con el daño acá en el lateral derecho trasero. Bueno, entonces uno lo debo sacar de este ángulo. No es que yo tengo que sacar de los 8, sino de uno, por ejemplo, que acá yo veo bien la marca, la chapa patente, ¿no? Y uno veo el contexto general. En este veo el contexto general y este la profundidad del daño. ¿Bien? Por ejemplo, acá tengo otro ejemplo, tengo otra traffic que he participado. Bueno, acá ven
yo veo que hubo una transferencia de pintura, es decir, acá, el impacto vino de acá para allá. Tengo una camioneta, en realidad, donde yo ubico, bueno, solamente fue afectado en la parte esta delantera, no en la parte trasera. Hay una visión del frente y acá tengo del otro lado. Lo único que te faltaría sería una foto de la patente del vehículo. Por ejemplo, esto me daría a mí la información de que el vehículo que haya impactado era de color rojo y de gran tamaño. En este caso fue un colectivo que lo impactó, izquierda, derecha, ¿no? Hacer el paragolpe, o faltaría poner los de la patente. ¿Alguna pregunta? Me van diciendo. Luego también es importante sacar una foto de aire al frente, y si hubo un impacto de acá, ¿no? En el lateral izquierdo, para ver si la curvatura, ¿no? Con detalles. Después es muy importante una fotografía del interior del vehículo. Por ejemplo, acá se ve la deformación del volante.